Y en esta ocasión voy a ayudarle a mis amigos ateos. Y es que no quiero que sigan argumentando cosas constantemente que ya han sido refutadas y que en última instancia hasta hiere y debilita su propio caso. Y lo peor es que noto que esas son respuestas sumamente comunes, así que vamos a abordarlas de una vez por todas. Empecemos con la idea siempre presente de que el ateísmo es una falta de una creencia. No es una creencia, es solamente la falta de la creencia en Dios o en los dioses. Definir las palabras es sumamente importante porque nos permite tener claridad sobre lo que estamos hablando. Y uno realmente pensaría que el ateísmo es algo claro porque ha sido claro durante los siglos de la filosofía, no ha habido dudas sobre lo que es el ateísmo. Pero al igual que muchas otras cosas en épocas recientes ha querido redefinir lo que significa el ateísmo, cambiando su significado de lo que siempre ha significado, que es el afirmar que Dios no existe, para ahora intentar decir esta idea de que el ateísmo realmente es una falta de una creencia en Dios o en dioses. Ahora, antes de entrar en todo lo demás, pensemos por qué se ha querido buscar esta redefinición. Y es que hay que notar que la definición estándar del ateísmo, los que afirman que Dios no existe, intenta describir la realidad. Es decir, se refiere a efectivamente si es el caso que Dios existe o no. Pero nota que la nueva definición no habla sobre la realidad, sino que habla sobre la creencia que una persona tiene o no, la falta de una creencia, independientemente de si está equivocado o no. Es decir, nos habla de la psicología de la persona y no de la realidad que existe más allá de nuestras mentes. Y este no es un detalle menor porque detrás de esa redefinición hay intento de evadir lo que se conoce como la carga de la prueba. Y esa es la carga que cualquier persona tiene que asumir cuando hace una afirmación. Es decir, si yo estoy afirmando algo, yo debería poder respaldar esa afirmación. Si yo te digo que en este momento estás escuchando un podcast, pues yo debería poder tener las evidencias o respaldar esa afirmación que yo estoy dando, especialmente si estoy buscando convencerte de que acepte mi posición. Pero entonces, al cambiar el enfoque de yo no estoy afirmando nada sobre la realidad, sino que nada más estoy describiendo mis creencias, lo que se intenta hacer realmente es evadir la responsabilidad que cada persona tiene de mostrar que sus creencias corresponden con la realidad y que son verdaderas. Así que nosotros estamos buscando la verdad y la mejor forma de vivir. Por lo tanto, nuestro interés es en ver qué es real y qué no es real para desecharlo. Y por lo tanto, la pregunta verdaderamente relevante es si existe Dios o no. No tanto en describir el estado mental o las creencias de una persona. Si el ateísmo es solamente una falta de creencia en Dios, entonces el ateísmo es solamente una afirmación sobre el estado mental del ateo, no una afirmación sobre la existencia de Dios, que es el punto verdaderamente importante. El ateo simplemente dice, yo no estoy psicológicamente convencido de que Dios exista. ¿Y qué? Eso no ofrece ninguna prueba a favor o en contra de Dios. Es como que yo diga, no, yo estoy psicológicamente convencido de que Dios no exista. ¿A ti qué? Yo no te estoy dando ninguna prueba o evidencia a favor de la existencia de Dios. Lo que nos importa no es el estado mental de una persona, es la realidad, es que existe o que no existe en la realidad. Así que para evitar las confusiones sobre este tema, hay un método bastante sencillo y es que tenemos una afirmación: Dios existe. Si tú la afirmas, si tú dices que esa afirmación es verdadera, eres teísta. Si tú la niegas, eres ateísta, eres ateo. Y si tú no sabes o dices que no se puede saber, eres agnóstico. Así es sencillo, ¿verdad? No es necesario complicarnos innecesariamente para evadir la carga de la prueba. Así que el punto no es si tienes una creencia de algo o no. El punto es lo que existe o no existe. Y sobre eso todos tienen una posición y cada uno de nosotros debe defenderla y argumentar por ella. Aunque los ateos realmente no han logrado hacer esto muy bien en la historia. Pasemos entonces a esta segunda forma de argumentar de los ateos errónea, ¿verdad? Y que
yo les recomiendo que ya no la sigan usando. Y es que muchas veces hacen la pregunta, ok, entonces, ¿de cuál Dios hablas? ¿Verdad? Porque hay miles y todos dicen que sé la verdad, ¿verdad? Como si eso nos dejara un jaque mate, ¿verdad? Esto me da gracia porque se presenta muchas veces como la respuesta máxima, ¿verdad? Ahora, esta pregunta puede ser honesta y vamos a ver cómo contestarla. Pero también puede ser evidencia de que no se está buscando conocer la realidad, sino de que nada más lo que se quiere hacer es evitar el cristianismo. Porque hay un sentido en que se puede decir y es como, ok, yo sé que Dios existe, pero ahora te lanzo un 1,4, ¿verdad? Para aquellos que recuerdan el juego de Uno, te lanzo un 1,4 para que no pienses de que es el Dios cristiano. Cuando en realidad lo que hace la pregunta es si era un tema distinto, ¿verdad? Es como si estuviéramos argumentando si es mejor ir a otro país por carro o por avión y se hace evidente que es por avión. Y entonces tu respuesta es, ok, pero ¿cuál aerolínea? Como si por preguntar eso invalidara toda la discusión sobre si es mejor ir por carro o por avión. No, eso solamente te lleva a un tema distinto, solamente te lleva a un paso más allá. Lo que está de fondo muchas veces es la idea de que como todas las religiones afirman ser verdaderas, ninguna puede ser verdadera. Pero eso es una idea absurda. Todo el mundo, todas las personas piensan que tienen razón en lo que creen, porque si no, no lo creerían. Y solo piensa entonces si usáramos esa lógica para otras cosas. Sería como decir, tanto no es que existen personas que creen en el calentamiento global y existen las personas que no creen en el calentamiento global. Por lo tanto, no podemos hablar del calentamiento global. No tiene sentido. O incluso solamente porque hay alguien que puede ser sinceramente equivocado en una respuesta matemática, a pesar de que esa persona diga que tiene la razón, si resulta que está equivocada, eso no quiere decir que la matemática no exista. Entonces, bueno, ¿cómo respondemos a la pregunta? ¿Cuál de todas las religiones? Bueno, si tú me preguntas a mí, yo te digo de una vez que es Jesús, el Dios hecho hombre, el ser humano más influyente en la historia de la humanidad, el que dividió la historia en dos, aquel que todas las religiones quieren de su lado, pero que más bien nosotros deberíamos escuchar para ver si nosotros estamos de su lado. Pero más importante de lo que yo piense, la verdad es que una vez que aceptamos que Dios, el Dios teísta existe, estamos en solamente la mitad del camino. Como bien nos dice la pregunta, falta la otra parte de determinar cuál de los que afirman ser el Dios verdadero es efectivamente el Dios verdadero. Y aquí está el punto. Eso se puede hacer. Muchas creencias afirman ser la verdadera, pero se puede comprobar que no todas corresponden con la realidad, que no todas describen la realidad tal como es. Y una vez en particular que aceptas que existe un Dios teísta, que igual hay razones para aceptar específicamente un Dios teísta, en lugar de, por ejemplo, una multitud de dioses o decir que Dios es igual al universo como en religiones orientales. Pero una vez que aceptas que un Dios teísta existe, eso te deja con básicamente tres opciones. Te deja con el judaísmo, con el islam y con el cristianismo. ¿Y cuál de esas tres verdaderas se define? No debería sorprendernos en la persona de Jesús. El judaísmo dice que Jesús era un falso profeta, que estuvo bien que fuera crucificado. El Islam dice que Jesús era un profeta, pero que Jesús no fue crucificado y definitivamente, evidentemente, no murió en la cruz. El cristianismo dice que Jesús no era un falso profeta, pero dice que sí murió en la cruz, pero además que resucitó. Así que al ver la resurrección de Jesús, si esta efectivamente ocurrió, podemos ver que el cristianismo es efectivamente la opción verdadera y la respuesta sencilla a la pregunta de, ok, pero ¿cuál de todas las opciones? ¿Quieres fortalecer tu fe con recursos confiables sin perder horas buscando qué leer? Preparé una lista seleccionada de libros esenciales de teología, filosofía y apologética para que tengas un punto de partida claro y seguro. Solamente entra a diegofalles.com/recomendados y encontrar lecturas que realmente construyen tu entendimiento y tu vida espiritual. Descubrir tus próximos libros en diegofalles.com/recomendados. Al ver que Jesús era un profeta verdadero y que también, como la vasta mayoría de los académicos aceptan, a pesar de que no sean cristianos, que Jesús murió en la cruz, y luego al ver la fuerte evidencia que tenemos a favor de la resurrección de Jesús,
Podemos responder que sí. ¿Cuál de todas las opciones? Bueno, Jesús, el cristianismo. Pasemos a esta tercera línea de argumentación que es errónea, y es cuando se dice esto de que si la humanidad desaparece y regresa en 1000 años, la futura humanidad no descubriría los mismos hechos científicos, cosa que no pasaría con la religión. Ahora, veamos cómo esta idea realmente hiere y debilita su propio caso. Porque si estamos hablando de que escenarios hipotéticos prueban cosas en el mundo real, entonces ese escenario prueba que Dios existe, porque para que la humanidad regrese un periodo de solamente 1000 años después de desaparecer, requiere a Dios. La evolución simplemente no tiene el tiempo necesario para hacer eso sin intervención divina. Y además, hasta podemos decir lo mismo del ateísmo, que si la humanidad reaparece dentro de 1000 años, quizá la humanidad no desarrollaría el ateísmo del todo. Bueno, pero quizás esto surge por tomar la objeción demasiado en serio. Así que devolvámonos y vamos al punto. Ahora, este es un ejemplo clarísimo de una falacia de petición de principio y de un razonamiento circular. Y esto se da cuando se lanza un argumento buscando probar algo, pero ese argumento solamente puede ser cierto si se asume lo que se está queriendo probar. Es como cuando se dice que los milagros no existen porque no hay evidencia de los milagros, pero luego se dice que no hay evidencias de los milagros porque los milagros no existen. Estás razonando en un círculo. No hay forma de salir de ese círculo porque tú estás cometiendo el error lógico de asumir que algo es cierto para luego buscar concluir eso. Es decir, si tú dices que este hecho de que la humanidad desaparece y de que vuelve en 1000 años y de que no desarrolla la misma religión, prueba que Dios no existe, eso solamente puede ser así si tú de antemano ya sabes que Dios no existe. Porque solamente en ese caso podrías saber que habrían religiones diferentes o quizás incluso no habrían religiones del todo. Pero al decir eso no estás probando nada. Porque ¿qué pasa si Dios existe? Lo más razonable en este caso es que volvamos a tener la religión verdadera porque seguiría la misma revelación del mismo Dios. La misma revelación del mismo Dios que también incluiría la misma ciencia que tú dices que no cambiaría. Y entonces tendríamos el mismo aspecto, por ejemplo, del ajuste fino del universo. De que desde lo más pequeño hasta lo más grande, el universo está finamente ajustado por un diseñador inteligente. No hay razón para pensar que si Dios existe y Él quiere y puede revelarse a la humanidad, si tenemos el caso que la humanidad desapareciera y volviera en 1000 años, entonces la humanidad no podría desarrollar de nuevo la creencia sobre Dios. Y es que esta objeción agrupa también todas las religiones en un solo saco y las trata todas como falsas y dependientes de la cultura. Y al hacer esto, ignora que la religión verdadera nace de Dios y no de los hombres o de la cultura. Que la religión verdadera nace de la revelación de Dios que no cambia. Esto es como decir, si nosotros estudiáramos los libros de matemáticas, volverían en otras matemáticas. Por lo tanto, las matemáticas son falsas. No, tendríamos las mismas matemáticas porque la realidad no cambia. Del mismo modo, tendríamos la misma creencia correcta sobre Dios porque la creencia correcta sobre Dios no cambia. Y terminemos con esa cuarta línea de argumentación que dice que no se puede probar algo negativo. Y bueno, primero, mira qué interesante. Si dices que no se puede probar algo negativo, quiere decir que eso que estás diciendo no se puede probar porque es de hecho un negativo. Y entonces me estás diciendo que tú crees algo que no se puede probar. Y entonces ahora yo pregunto, ¿quién es el que cree algo sin evidencia? ¿Quién es el que cree algo que no se puede probar? La consecuencia sería que el ateísmo, que muchas veces se gloría de ser la voz de la razón, tendríamos que en su propia esencia es algo que no se puede probar y que se acepta sin evidencia, sin razón alguna. Pero más allá de esto, esta afirmación es sencillamente falsa. Sí se pueden probar cosas negativas. ¿O acaso no puedes probar que no estás en Marte? ¿Acaso no puedes probar que no eres un dinosaurio? ¿O acaso no puedes probar o no tienes evidencia de que no hay un tigre hambriento en la habitación justo donde tú estás? Lo negativo lo debemos tratar como cualquier otra afirmación y es evaluar la evidencia que tenemos para aceptarla.
¿Tiene más evidencia de que estás en Marte o de que no estás en Marte? ¿Tiene más evidencia de que eres o no eres un dinosaurio? ¿O tiene más evidencia de que tienes un tigre hambriento en la habitación donde tú estás o de que no? Nuevamente, debemos evaluar la evidencia que tenemos para esa afirmación, aunque sea negativa, y ver si la evidencia sustenta esa afirmación o no. Sencillamente, no hace falta traumatizar a la niña diciendo que como no se pueden probar negativos, tú no puedes saber si en verdad no hay un monstruo en su closet. Sencillamente solo ve y enciende la luz. Tengamos una conversación seria, tú y yo. ¿Te gustó el video? ¿Te gustaría más contenido? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de otros contenidos similares.